Amados hermanos, la gracia y el favor del Señor esté sobre cada uno de ustedes. Estamos retomando las enseñanzas que estamos teniendo para aprender sobre la palabra de Dios. En este momento vamos estudiando por Tito, las cartas que Pablo le envió a Tito por el capítulo 3, y leeré para esta primera parte del capítulo 1 al 7. Le invito para que no solo escuche esta, sino esté pendiente de que publicaremos la segunda parte. El interés es que todos nos vayamos formando, vayamos conociendo más profundamente el consejo del Señor para nuestra vida en la practicidad. Y la palabra leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nos damos cuenta que el primer versículo de Tito 3 habla sobre sujetarnos a las autoridades. Y hemos de tener en claro que la sujeción implica obedecer y respetar la autoridad, o sea, acatar sus decisiones y someternos a ellas, incluso cuando no estemos de acuerdo con lo que se está dictaminando. Y algunas personas podrían pensar que esto contradice el libre albedrío, pero en realidad es una forma de mantener la paz y el orden en cualquier sociedad, asegurando que todos cumplamos las mismas reglas. Estamos entonces llamados a ser obedientes. Esto es fundamental. Y encontramos esta reafirmación también en la palabra en Romanos 13, verso 1 y 2, donde dice: deben someterse al gobierno y obedecer sus leyes. Ellos han sido establecidos por Dios. Por lo tanto, aquellos que se oponen a la autoridad están en contra de lo que Dios ha instituido y recibirán castigo. Es así como debemos de entender entonces que la obediencia a las leyes es también un acto de amor al prójimo que nos protege a nosotros y también a los demás del daño físico y psicológico. También nos está motivando para que seamos amorosos, amables, compasivos, serviciales y generosos con el prójimo, sin esperar ninguna recompensa. ¿Por qué? Porque la buena obra que podemos hacer es una oportunidad para ser reflejo de la gracia de Dios en medio de este mundo que a través de los años ha dejado de cuidar de la atención a Dios y también del cuidado del prójimo. Pero nosotros con nuestra actitud podemos traer una transformación a las vidas de los demás. Es por eso que debemos de tener el cuidado de buscar maneras constructivas de expresar nuestra opinión y trabajar en pro de un bien común, siempre estando dispuestos a hacer el bien, siguiendo en obediencia al Señor y respetando a las autoridades. Esa es nuestra contribución para que haya un mundo más justo y más respetuoso. Hemos de orar también por la gracia y la sabiduría del Señor para que sepamos ser obedientes y ser el reflejo de su amor en todo momento. Así que es una exhortación con lo que empieza este capítulo, a tener una buena conducta, a ser portadores de la luz y del amor de Cristo, en torno a que puedan ver en nosotros una esperanza de vida y esta eterna.
Luego encontramos que en el verso 2 está diciendo que no debemos de difamar a nadie, no ser amigos de contiendas, sino más bien amables. Y esto es precisamente lo que va a dar a entender en nosotros que somos gente que está buscando esa manera de mostrar a Cristo y por lo tanto no debemos maltratar a nuestros semejantes ni tenerles en poco por su origen, por su procedencia, por su raza o por su religión. Y dentro de esto, el tener mucho cuidado de estar hablando lo que no corresponde de los demás, o sea, difamar a las personas. Y dentro de esto, hemos de tener claro que la difamación es calumniar, es un acto entonces malintencionado en el que se habla mal de alguien con el propósito de dañar su reputación. Nos libren, Señor, a nosotros de caer en esas prácticas que nada tienen que ver con los hijos de Dios y con dar testimonio. La contienda, por su parte, es una confrontación, ya sea una pelea verbal entre dos personas, y por lo menos, pero no necesariamente tienen un punto de fusión, de llegar a acuerdos, sino que más bien la confrontación en cuanto a contienda, estar discutiendo y no guardar silencio, no ser prudentes al contestar, lo que crea entonces es que haya inestabilidad en el ambiente y que se caiga en errores de maltratarnos y maltratar a nuestro prójimo. Es por eso que es importante que tomemos en cuenta que Pablo está exhortando sobre tener una actitud pacífica, una actitud de humildad, una actitud de respeto, que en lugar de estar criticando y poder entrar en competencias por tener un ego que no es saludable, podamos aprender más bien a respetar a los demás y buscar como hijos de Dios en construir relaciones sanas, porque eso dará testimonio de la vivencia de Cristo en nosotros y también de la madurez emocional y espiritual que hemos adquirido al estar cerca del Señor. Sin importar las diferencias, hemos de ser pacientes y mantenernos a pesar de la presión, a pesar de las adversidades. Es un llamado para una vida pacífica y armoniosa en la cual todos puedan ver lo que el Señor ha traído a nosotros en libertad, en plenitud, en santidad. En el versículo 3, Pablo dice, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Todas estas palabras que están describiendo un comportamiento ha de entenderse que se encontraban en los cretenses antes de conocer a Cristo. Y así nosotros hemos de pensar que esas formas de conducta, esas maneras de reaccionar y de comportarnos es o pertenecen al viejo hombre, a la pasada manera de vivir. Y Pablo está haciendo esta exhortación a Tito porque ve que los cretenses se han inmiscuido en esas prácticas y estos adjetivos dan a un testimonio en el cual no se está viendo que realmente hayan sido convertidos a Cristo, que sean discípulos de Cristo. Por lo tanto, hemos de ver que hay insensatez. Insensatez en la elección de esas conductas de vivir. Y la insensatez en la falta de sabiduría, la falta de discernimiento para tomar decisiones correctas. Y nosotros tenemos que aprender de esta exhortación de manera que pensemos en qué estamos eligiendo y cuáles serán las consecuencias de nuestras acciones. Otro punto que también Pablo aquí, otro adjetivo que ha dado es la actitud de rebeldía. La rebeldía es cuando una persona se niega a obedecer a quienes están en autoridad, y esto no excluye a aquellos que también desobedecen a Dios y por eso caen en situaciones en las cuales cometen todo tipo de pecado.
Es una exhortación estar alertos y como dice la palabra, el que cree estar firme, mire que no caiga. No podemos nosotros desviarnos de lo correcto. No podemos nosotros estar en una condición de pecado constante a causa de la desobediencia, a causa de que vamos en pos de placeres y de deleites diversos que tienen que ver con situaciones de alimentar la carne, de satisfacer los apetitos carnales. ¿Por qué? Porque eso finalmente trae esclavitud espiritual. Hay personas que van abriendo puertas, se van relacionando con personas que tienen prácticas de vida que no son honrosas, que no son adecuadas. Y en un inicio les es incómodo, pero aún así insisten en mantener relaciones con personas, contacto, amistades, interrelaciones con aquellos que tienen prácticas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y conforme va avanzando el tiempo, eso va siendo una costumbre y dejan de verlo como algo que no es santo, dejan de verlo como algo que no es correcto. Quizás sabemos de historias de personas que han dicho, yo esto lo puedo controlar, yo sé hasta dónde voy a llegar, esto no me va a afectar, mas sin embargo esa es la trampa del enemigo, que como si fuera algo que, un embudo que absorbe a la persona, la va tragando, la va consumiendo y la va llevando a un punto en el cual es indolente, insensible ante la incompatibilidad que hay entre la luz y las tinieblas y comienzan a tener una práctica de vida alejada a los principios de la palabra de Dios y frenando o pausando la voz del Espíritu Santo porque no tienen deseos de oírla. Es por eso que nosotros no podemos ir inmiscuidos, ir ahí enredados en medio de lo que apuntan los deseos de la carne, las tendencias de la actualidad, de la forma de vivir el mundo, de cómo se practica la cultura en cosas que van en contra de los valores que tenemos como hijos del reino. Y es una exhortación para que no solo Tito le hablara a los cretenses, sino que nos está hablando hoy el Espíritu Santo a nosotros. Algo que nos advierte es malicia y envidia. No es bien visto dentro de los hijos de Dios. Por eso es preciso que nosotros entendamos que debemos de apartarnos de los pecados evidentes, pero además de eso renunciar al comportamiento pecaminoso para adoptar un estilo de vida que realmente sea semejante al de Jesús, al de nuestro Señor. Hemos de cerciorarnos que no estamos viviendo en la oscuridad del pecado y recordar que si necesitamos perdón, el amor de Dios es posible. Dios nos ama, Dios nos perdona, Dios nos limpia de todo pecado. En el verso 4 nos dice que la bondad de Dios nuestro Salvador se ha manifestado por su amor para con la humanidad. Y este acto de gracia del Señor, fruto de su amor, no es por las obras que nosotros hagamos, sino que es por causa de la propia misericordia y gracia del Señor hacia nosotros, porque Él nos ha salvado. Esta manifestación de Dios nos dice que sí, hemos sido lavados del pecado, hemos sido limpiados y renovados por el Espíritu Santo, tenemos un lugar de preferencia, un lugar como hijos de Dios, siendo coherederos con Cristo de esa vida eterna, de ese lugar de excelencia que el Señor nos ha llamado a tener. Por lo tanto, hermanos, nosotros hemos de actuar en amor, demostrando el carácter del Señor, amando y perdonando, manifestando bondad, que la gente vea en nosotros esa fuente de amor incondicional que el Padre tiene por las personas. Aleluya. Es por la misericordia del Señor que nosotros hemos alcanzado gracia, favor. Y teniendo en claro que no es un esfuerzo, porque nosotros no lo merecemos, sino que ha sido por gracia, andamos en rectitud y cuidamos nuestra vida de santidad.
Estos pasajes que hemos estado leyendo nos recuerdan que nosotros no nos salvamos por nosotros mismos y porque por lo tanto no podemos confiar en nuestras propias fuerzas, sino que hemos de poner nuestra fe y confianza en la misericordia y en el poder de la vida de Cristo, de esa vida de santificación en cada uno de nosotros. Y hay dos palabras claves que vienen dentro de hablar la santificación, que sabemos que es progresiva, y este viene hablando de dos términos, lo que es regeneración y renovación. Ambos son procesos que ocurren simultáneamente cuando recibimos la salvación, cuando recibimos ese amor de Dios para nuestras vidas. Así que no podemos experimentar uno sin el otro. Y entonces hemos de entender que si nuestros corazones han sido limpiados de toda impureza y nuestro espíritu ha sido renovado por el Espíritu Santo, hemos de andar en temor del Señor. Hemos de tener respeto por esa gracia, por esa misericordia y entender que Él ha tomado el control de nuestras vidas, que Él nos transforma día tras día. Mas, sin embargo, es tu decisión, es mi decisión, si vamos a dejar que Él trabaje en favor de cada uno de nosotros para realmente ser gente de testimonio. Estamos viendo que el Señor entonces toca la puerta y dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y es la decisión de cada uno decir: Señor, sí, me rindo ante ti y reconozco que necesito cada día de tu ayuda. En el verso 6 de Tito 3 nos dice: el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo, nuestro Salvador. ¿Qué fue lo que Él abundó? El que Él derramó su amor, la cual nos ha dado esperanza de salvación y paz, la cual solo podemos encontrar en Él. Es un capítulo en el cual nos está diciendo estas directrices, estos recordatorios, para que en lugar de inmiscuirnos en la vida terrenal, en lugar de ir entrelazado con las apetencias del mundo, en lugar de dejarnos golpear por las preocupaciones y las situaciones cotidianas de la vida, recordemos que Dios ha pagado un precio por nosotros, que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra fortaleza, que en todas circunstancias siempre podemos confiar en Él, en su gran amor, porque Él no nos deja ni nos desampara. Hemos amado de recordar diariamente que somos amados por Dios, que la gracia y el favor de Dios es un regalo precioso, invaluable, inestimable. ¿Por qué? Por la valía tan grande que tiene. Este capítulo, particularmente hasta donde hemos ido estudiando, debe de inspirar en nosotros confianza en Dios en todo momento, en que hemos de vivir nuestras vidas por Él, con Él y para Él, como testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros por su gracia y por su favor. Finalmente llegamos al verso 7 que dice: para que justificados por su gracia llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El regalo que se nos ha dado es la gracia. Realmente es por amor y misericordia. Y el Señor lo sigue resaltando, lo sigue subrayando. Por medio de su Hijo Jesucristo hemos sido salvados y justificados. Y esa gracia es una de las enseñanzas centrales de la fe cristiana. Nosotros como seres humanos, como personas que vivimos en esta tierra, hemos de entender que en algún momento fuimos pecadores, que en algún momento estuvimos separados de Dios por nuestros pecados, mas sin embargo el amor y la misericordia del Señor, la que Él nos ofrece y nos ofreció y sigue ofreciendo a través de su gracia, es para que por medio de la fe en Jesucristo podamos ser justificados, podamos ser declarados justos. Y acuérdese que cuando hablamos de que somos justos es porque Él nos hizo justos. Cuando lo hemos aceptado en nuestro corazón, Él es el que nos ha dado esa categoría por la sangre que Él derramó, por ese precio que pagó. Así que no tengamos en poco en nuestras acciones la gracia, porque realmente tiene importancia,
Por eso no podemos seguir viviendo de una manera pecaminosa, de acuerdo a las apetencias del mundo, de acuerdo a las modas, a las tendencias, a las ideologías, a los pensamientos que hay por temporada y por moda, sino que nosotros debemos de vivir en un valor absoluto de santidad al Señor en alma, cuerpo y espíritu. Hemos de tener en cuenta que nuestras buenas acciones no son suficientes para ganar la salvación y que nosotros necesitamos siempre de Dios, de su Hijo Jesucristo, para ser salvados. Así que si lo hemos aceptado, no tengamos en poco este regalo tan grande. Nuestra respuesta a la gracia de Dios debe ser el amor y la obediencia, y no por obligación, sino por agradecimiento y amor. Este verso 7 nos hace una llamada como herederos que somos de esa esperanza de la vida eterna. Como hijos adoptivos de Dios, somos llamados entonces a vivir acorde a su voluntad, a lo que el Padre ha pensado, ha diseñado para nosotros. Y en nuestra cotidianidad, en nuestras relaciones con los demás, hemos de compartir esa esperanza de vida eterna. Cuando se nos dice que somos herederos de la vida eterna, hemos de entender que tenemos la promesa de estar con Dios para siempre y que nuestras vidas tienen un propósito eterno en Él. Y esta esperanza ha de ser suficiente para motivarnos, para preservar en nuestra fe, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que enfrentemos, a pesar de las pruebas que se presenten en el diario vivir, en el caminar. Cada uno de nosotros debe de tener constante el pensamiento de que es la gracia de Dios en nosotros, en nuestras vidas, y que porque Él nos ha adoptado, nosotros tenemos redención, tenemos vida eterna. Una cosa que nos va a ayudar para mantenernos en santidad es cultivar una vida de oración y de comunión con Dios para recordar su gracia y recibir su dirección en todo lo que hacemos. Damos gracias al Señor por esta primera parte de la revisión del capítulo 3 de Tito, del verso 1 al 7. El Señor en medio nuestro, el Señor nos habla, nos instruye, nos corrige y está hablando una y otra vez porque nos llama a santidad en alma, cuerpo y espíritu, porque Él nos anhela, Él nos cela, somos su pueblo. Somos sus hijos, somos de su pertenencia, a precio de sangre apagado por nosotros. Así que no tengamos en poco este regalo tan maravilloso que hemos recibido por medio de Jesucristo y del Padre Celestial, ser justificados por gracia. Les bendigo en el nombre de Jesús. Nos encontraremos en la siguiente enseñanza, analizando la segunda parte del versículo 8 al 15 sobre esta lectura de Tito 3. Dios les bendiga.